¿Alguna vez sentiste que el dinero se te escapa de las manos, como agua entre los dedos, sin importar cuánto trabajes? No estás solo. Y precisamente por eso este libro puede marcar una gran diferencia. La fortaleza financiera no es un manual lleno de fórmulas complicadas, sino una guía sencilla que te enseña a cambiar tu manera de pensar sobre el dinero, a reconocer los errores que nos enseñaron desde chicos, y sobre todo, a construir un camino más seguro hacia la libertad financiera. Aquí no se trata de ser millonario de la noche a la mañana, sino de dar pasos pequeños pero poderosos que, con el tiempo, levantan una fortaleza que protege tu futuro y te da tranquilidad. A lo largo de estas páginas descubrirás ideas prácticas, historias inspiradoras y ejercicios que cualquiera puede aplicar hoy mismo. Te invito a acompañarme en esta lectura y preguntarte, ¿qué pasaría si empezaras hoy a colocar la primera piedra de tu propia fortaleza financiera? Capítulo 1. Todo empieza en tu cabeza. ¿Te ha pasado que, llegando fin de mes, sientes una mezcla de culpa y resignación, como si el dinero fuera un misterio que siempre te gana? Esa sensación no es un accidente ni una falla matemática, es el eco de ideas que se instalaron en tu cabeza desde hace años. Aquí la sorpresa. Construir riqueza no es una suma interminable de fórmulas complicadas, es, primero y antes que nada, un juego de psicología. Lo que crees del dinero determina cómo actúas con él, y tus acciones, con el tiempo, construyen o destruyen la casa en la que vives financieramente. Imagina por un momento que tu mente financiera es un jardín. No uno perfecto, recién preparado, sino uno que puede haber estado ahí desde que eras niño. Durante años, sin que lo notaras, crecieron semillas, algunas tuyas, otras implantadas por voces a tu alrededor, y con el tiempo esas semillas se volvieron plantas. Algunas son buenas, curiosidad, disciplina, ganas de aprender. Otras, las más persistentes, son malas hierbas. Miedo, vergüenza, la idea de que no mereces más, la creencia de que eso no es para gente como nosotros. Esa última se enreda con la comparación, con lo que viste en la casa de un familiar, con lo que te dijeron los maestros, y sobre todo, con la frase que quizá aún resuena en tu oído. El dinero no crece en los árboles. Esa frase es poderosa porque no solo describe una verdad física, también siembra una verdad emocional. Escasez. Si creciste escuchando eso, es posible que cada vez que llega un ingreso, pienses primero en protegerlo, en esconderlo o en sentir culpa por usarlo. No es solo una reacción, es un hábito mental. Y como cualquier hábito, se repite sin que siempre lo notes. La buena noticia es que los hábitos mentales se pueden cambiar, aunque lleva tiempo. Porque no vamos a luchar con la matemática del dinero, sino con las historias que nos contamos sobre él. ¿Por qué la cabeza manda tanto? Porque tus decisiones financieras son, la mayoría de las veces, emocionales antes que racionales. Puedes saber en teoría que ahorrar es bueno, que invertir con calma suele funcionar mejor que apostar al golpe de suerte. Pero cuando surge el miedo, al fracaso, al qué dirán, a perder lo poco que tienes, la acción racional se desvanece. Ahí es cuando compras por impulso, cuando aceptas una deuda sin leer la letra chica, cuando te paralizas y no pasas a la acción. Tu cerebro está diseñado para ahorrar energía. Repita lo conocido porque lo conoce. Cambiar eso implica regar nuevas plantas en ese jardín. Piensa en un jardín donde, por años, nadie arrancó las malezas y tampoco se sembró nada nuevo. Un día, decides que quieres rosas. Lo primero sería reconocer qué tipo de terreno tienes. ¿Qué malezas son las más frecuentes? Miedo, dudas, opiniones ajenas, creencias antiguas. Luego, arrancarlas con cuidado, porque si las sacas mal, vuelven. Y mientras haces eso, empiezas a plantar semillas distintas, curiosidad por aprender, pequeñas victorias que alimentan tu confianza, acciones repetidas que se convierten en hábito. No necesitas arrancar todo de un día para otro. Con un par de buenas decisiones constantes, el jardín cambia. Esto es importante. Cambiar las creencias no es solo pensar positivo. No sirve de nada repetir soy rico si dentro sigues creyendo que no puedes manejar el dinero. Se trata de construir evidencia. Por eso te propongo un pequeño ejercicio ahora en voz alta, como si estuviéramos conversando frente a frente. Recuerda la frase más común sobre el dinero que escuchaste cuando eras pequeño. Dime mentalmente cuál era. ¿Sonaba a advertencia? ¿A miedo? ¿A posibilidad? Esa respuesta te dice mucho sobre las raíces que tienes.
Si la frase era de escasez, preguntarte por qué fue dicha puede revelar miedos escondidos, y lo más útil, te muestra que esa no es una verdad universal. Fue una creencia que pertenecía a otra persona, en otra circunstancia. Luego, escribe una cosa. Identifica una creencia limitante que tienes sobre tu capacidad para construir riqueza. No la juzgues, simplemente ponla en una hoja. Puede ser algo como, nunca seré capaz de ahorrar, o la gente como yo no invierte. Una vez escrita, busca una evidencia real y concreta que diga lo contrario. No un deseo, no una esperanza vaga, sino algo que realmente pasó. Una vez lograste ahorrar una cantidad para una emergencia, o una vez negociaste un mejor salario, o aprendiste algo nuevo que te ayudó a pagar una deuda. Esos pequeños hechos son las primeras piedras de otra historia. Guardar esa evidencia y mirarla con frecuencia es como regar una semilla nueva. Cada vez que lo haces, la creencia limitante se vuelve menos poderosa. Quiero hablar también del papel del entorno. Tu familia, tus amigos, tu barrio, incluso las películas que viste, moldearon tu jardín. No es raro que alguien con educación financiera que creció en un entorno de miedo económico necesite un proceso más largo para cambiar sus hábitos. No porque sea menos capaz, sino porque sus raíces crecen entre piedras y raíces viejas. Eso no impide nada. Solo significa que la paciencia y la repetición son tus mejores aliados. Y sobre todo, que no estás loco por sentir lo que sientes, estás siendo humano. Ahora, quisiera que imagines un día concreto en el que tomas una pequeña acción distinta. Tal vez decides apartar un porcentaje mínimo de tu sueldo en cuanto entra, o hablar con alguien sobre finanzas sin sentir vergüenza. Esa pequeña acción, repetida, tiene un efecto acumulativo. Es la diferencia entre soñar en voz alta y construir en silencio. Cambiar la relación con el dinero no se trata de un único gran gesto heroico, se trata de micro hábitos que sostienen. Además, cuando actúas, tu cerebro recibe información nueva, la evidencia de que puedes hacerlo. Esa evidencia es la que con el tiempo transforma una creencia. Hablemos de la culpa y la comparación, porque son dos malezas que vuelven con facilidad. La culpa aparece cuando gastas en algo que te da placer y te han enseñado que gastar es pecado. La comparación aparece cuando miras la vida de alguien más y te mides con lo que no tienes. Ambas te sacan del plan y te empujan a decisiones que no buscan tu bienestar, sino un alivio rápido de la emoción incómoda. En vez de eso, imagina que cada gasto tiene un propósito: alimentar algo valioso, ahorrar para una meta o simplemente permitirte vivir. Cuando cada acción tiene intención, la emoción pierde su poder absoluto sobre la decisión. También quiero que pienses en la historia que te cuentas sobre el fracaso. Muchas personas evitan movimientos que podrían mejorar su vida porque temen equivocarse. Pero aquí hay otra verdad. Equivocarse es parte del aprendizaje financiero. El que invierte y aprende de un error está mucho más cerca del objetivo que el que no intenta nada por miedo. En tu jardín, los fracasos son compost. Se convierten en nutrientes si los procesas bien. La diferencia entre alguien que progresa y alguien que no es, muchas veces, su relación con los errores. Hay un punto práctico que no quiero dejar fuera: la importancia de nombrar tus sentimientos cuando se trate de dinero. Cuando sientas miedo, di «estoy sintiendo miedo», en lugar de «no puedo hacer esto». Al darle nombre, la emoción pierde un poco de su control y te permite elegir una acción. Esa es la primera herramienta que puedes usar hoy en tu propia vida, sin necesidad de grandes recursos. La observación consciente. Observa sin juzgar, escribe sin culparte y toma una acción muy pequeña que confirme que puedes sostener ese nuevo camino. Antes de cerrar, quiero que hagamos una pequeña promesa juntos. No es un compromiso dramático, es algo sencillo. Hoy vas a escribir la creencia limitante que detectaste y justo al lado, una evidencia que demuestre que eso no debe ser una sentencia para siempre. Luego vas a guardar esa hoja en un lugar visible, donde la veas cada vez que entres a tu cuarto o a tu oficina. Cada vez que la veas, te vas a permitir recordar que las creencias no son verdades inmutables. Son historias que pueden reescribirse con hechos. Ese acto simple es, en realidad, la primera piedra de la fortaleza que queremos levantar. Para terminar, quiero que te lleves una imagen clara. Antes de construir muros, antes de juntar dinero y de invertir, todo empieza con una decisión interior. La fortaleza más sólida no es la que tiene los muros más altos, sino la que tiene cimientos hechos de creencias firmes y realistas. Cimientos que se nutren de pequeñas pruebas y hábitos.
Si cambias aquello que está en tu cabeza, tus manos seguirán. Si mantienes esas nuevas creencias con acciones pequeñas y repetidas, verás cómo, con el tiempo, ese jardín florece y la fortaleza aparece donde antes había solo escombros de antiguas ideas. Así que ahora, dime en voz baja cuál fue la frase que escuchaste al crecer sobre el dinero. Escribe una creencia que te limite y anota una prueba que la contradiga. Guarda ese papel, míralo mañana y luego vuelve a esta conversación. Empezar hoy no es un gesto heroico. Es inteligente y humano. Y recuerda, lo que construyas afuera tiene que haber nacido primero dentro. Capítulo 2. Las dos palabras mágicas, activos y pasivos. ¿Alguna vez sentiste que, por más que te esfuerces, tu plata nunca alcanza y siempre hay algo absorbiéndola? Piensa un segundo en ese sentimiento como en el sonido del agua. A veces llega fuerte y claro, y otras veces se escapa por un agujero que ni siquiera ves. Esa imagen, tu ingreso como un río, es la que quiero que lleves conmigo en este capítulo. Porque, cuando entiendes dónde fluye el agua y por dónde se fuga, empezarás a ver soluciones, no solo problemas. Imagina tu sueldo, tu negocio, cualquier entrada de dinero, como el río principal que corre frente a tu casa. Ahora, imagina pequeños arroyos que alimentan ese río. Un alquiler que recibes, un negocio pequeño que te deja ganancias cada mes, ese fondo indexado que compraste y que con paciencia te da un retorno constante. Esos arroyos son activos, canales que suman agua al río, que lo hacen más ancho, más poderoso. Por otro lado, hay grietas en el lecho, pagos de tarjetas que suben con intereses, préstamos para cosas que se deprecian, cuotas que se comen gran parte del flujo. Esas grietas son pasivos, drenan tu río antes de que llegue al mar. Lo importante aquí es entender que para construir riqueza no necesitas una fórmula mágica ni una lotería. Necesitas una regla clara. Consigue más arroyos, tápale las grietas. Puede sonar simple, y de hecho lo es, pero la dificultad está en ver con honestidad cuáles son tus arroyos y cuáles son tus grietas. Te lo pregunto como quien te acompaña a mirar la orilla. Piensa en la última compra grande que hiciste. ¿Fue eso un arroyo o una grieta? Sé brutal contigo mismo. A veces nos disfrazan las grietas con nombres bonitos. Necesito este auto para trabajar, un celular nuevo porque es para trabajo. Pero con calma, mira los números y el contexto. ¿Ese gasto realmente te devuelve dinero o solo te da comodidad momentánea? Y aquí entra algo que no siempre nos cuentan: la inflación. En países donde la inflación está alta, esa grieta no solo drena, se agranda rápidamente, como si el agua encontrara una caverna subterránea y de pronto todo comenzara a desaparecer. Un crédito en cuotas para un carro o una deuda de tarjeta con interés variable pueden volverse un hoyo que se traga buena parte de tu ingreso. Eso pasa silenciosamente. Hoy pagas una cuota y la inflación hace que el resto de tus gastos suban, así que necesitas más dinero para las mismas cosas y terminas tomando más deuda. Por eso, en economías como la nuestra, entender activos y pasivos no es teoría, es una cuestión de supervivencia práctica. Quiero contarte una pequeña historia que quizá te suene familiar. Conozco a alguien que compró su primer auto pensando que era un activo porque le permitía ir a un trabajo mejor. En la emoción del momento, no calculó cuánto le iba a costar la gasolina más cara, el seguro, el mantenimiento y, sobre todo, las cuotas con interés. Lo que parecía una puerta a más ingresos terminó siendo un grifo abierto. Si en cambio hubiera pensado en términos de flujo, quizá habría buscado alternativas. Compartir viajes, usar transporte público mientras ahorraba para un auto más económico, negociar una mejor oferta salarial antes de comprometerse con el préstamo. La diferencia está en medir el impacto real sobre el río. Ahora, ¿qué convierte a algo en activo o en pasivo? En términos sencillos, un activo pone dinero en tu bolsillo, un pasivo lo saca. Una propiedad que generara renta mensual sería un activo. Un sofá caro que solo pierde valor con el tiempo es un pasivo. Un curso o una certificación que aumente tu capacidad de generar más ingresos puede funcionar como activo porque cambia tu flujo futuro. Pero ojo, no todo lo que suena como inversión es automáticamente un activo. Comprar una casa para vivir puede ser una decisión de vida perfectamente válida, pero desde el punto de vista del flujo, no es lo mismo que comprar una propiedad para alquilarla. Todo depende de si lo que compras genera entrada de dinero o salida de dinero constante. También me interesa que entiendas que no se trata de vivir de austeridad extrema ni de negar placeres. No es eso.
Se trata de escoger qué compras te acercan a tener más arroyos y cuáles te dejan con grietas que tu río no puede sostener. Hay un equilibrio entre disfrutar hoy y asegurar mañana. La clave es que tus decisiones de hoy no sacrifiquen tu río por un gusto momentáneo. Hay gente que se sorprende cuando calcula cuánto paga realmente por una compra a cuotas, sumas que podrían haber sido una inversión si se hubieran destinado de otra manera. Cuando empiezas a ver esos números, la perspectiva cambia. Quiero proponerte algo ahora mismo, pero sin listas ni fórmulas rígidas. Hazlo como quien se pregunta en voz baja. Antes de cualquier compra grande, tómate un día para pensarlo como si fueras el ingeniero de tu propio río. Calcula, aunque sea mentalmente, cuánto te costará esa compra en total y qué te está quitando ese gasto que podría ir a un activo. Si lo que compras te obliga a pedir prestado con intereses altos, pregúntate si ese dinero no estaría mejor usado para tapar una grieta existente o para abrir un nuevo arroyo. Ese hábito de pensar el flujo antes de gastar es lo que separa a quien flota de quien se hunde. También quiero hablar de la economía emocional, porque juega un papel central. Muchas compras responden a una emoción, el orgullo, el miedo a quedar mal, la envidia, y esas emociones son legítimas, humanas. Pero conviene darles un filtro. Cuando sientas la necesidad de comprar algo grande, haz la prueba de la pausa, respira, y vuelve a mirar esa compra desde la perspectiva del río. ¿Sigue siendo urgente? ¿Sigue siendo la mejor forma de usar ese dinero hoy? A veces la pausa revela alternativas. Alquilar en vez de comprar, reparar en vez de reemplazar, mejorar una habilidad que te abrirá puertas en vez de comprar objetos que se deprecian. En lugares con inflación alta, proteger tu río también implica pensar dónde mantener tu reserva de agua. Dejar todo el ahorro en efectivo que se devalúa rápido equivale a dejar tu río a merced del sol. Buscar instrumentos que protejan contra la inflación o invertir en activos que históricamente han mantenido valor es una forma de asegurar que tu agua llegue al mar. No te pido que seas un experto en productos financieros, te pido que entiendas el principio. No dejes que tu ingreso fluya a pasivos que se expanden por el efecto de la inflación. Hay también una forma práctica de empezar a construir arroyos. Piensa en pequeñas fuentes de ingreso que puedas crear con lo que ya tienes. Una habilidad que puedas monetizar. Un servicio que ofreces de forma ocasional, vender algo que no usas y usar ese capital para ponerlo a trabajar. Esas microfuentes, si las repites, terminan creando corrientes que suman. Lo mágico es que no necesitas un recurso gigante de entrada, necesitas constancia para que el arroyo crezca. Termino con una imagen que me gusta. Cuando arreglas las grietas de un río, no lo haces todo de un día para otro. Empiezas por las más grandes, por las que realmente alteran el flujo. Pagas o negocias la deuda que te quema, cambias la forma en que financias las cosas, buscas ingresos complementarios que sean sostenibles. A medida que avanzas, tu río recupera fuerza y ya no se trata solo de sobrevivir mes a mes. Empiezas a planear y a construir puentes y canales nuevos. Entonces, antes de irte, vuelve a mirar esa última compra grande. Decide si fue un arroyo o una grieta. Si fue una grieta, piensa en una acción que la cierre. Reducir deuda, renegociar una tasa, cambiar hábitos. Si fue un arroyo, celebra y busca cómo multiplicarlo. Lo que sea que hagas, hazlo con la claridad de quien cuida un río. Porque a la larga, la riqueza no es un número en una cuenta, sino la capacidad de mantener un flujo que te permita vivir con opciones. Y eso empieza, sencilla y radicalmente, por entender estas dos palabras: activos y pasivos. Capítulo 3. El nuevo objetivo. Redefinir rico. ¿Te imaginas despertando un día y sabiendo que no tienes que trabajar porque tus gastos están cubiertos por lo que ya tienes? Ese pensamiento puede sonar a fantasía, a retiro lejano con una hamaca en la playa, pero quiero invitarte a verlo de otra manera. No como una meta que ocurre cuando alguien más lo decide, sino como una opción que tú construyes, pieza por pieza. Eso es lo que llamo independencia financiera, y no tiene que ver con dejar de trabajar. Tiene que ver con elegir cómo trabajas. La palabra retiro trae imágenes de una línea de llegada que alguien trazó por ti. Edad 65, un cheque pequeño y la esperanza de que alcance. Esa línea nació en un mundo distinto, con empresas que ofrecían jubilaciones y pensiones que ya no existen para la mayoría. Independencia financiera, en cambio, es una máquina que tú empiezas a montar hoy, y que, con tiempo y cuidado, paga por tu vida.
No es una promesa vaga, es un conjunto de decisiones sencillas que, unidas, crean libertad real. Piensa en tu vida como en un coche. La jubilación es una meta que te dice, apaga el motor cuando llegues a esta distancia. La independencia financiera es construir un motor que, si quieres, funcione en piloto automático, y si un día te apetece, lo apagas para trabajar en un proyecto que te apasiona. Empezar a construir ese motor es más práctico de lo que suena. Se trata de generar activos que te den un flujo de dinero constante, y hacerlo de forma que ese flujo cubra tus gastos básicos. Cuando eso ocurre, la decisión de trabajar deja de ser una obligación para convertirse en elección. Quizá pienses que esto suena fácil para quienes ya tienen dinero. No es así. La diferencia entre quien lo logra y quien lo sueña suele estar en cómo entiende el tiempo y la acción repetida. La mayoría de la gente cree que la libertad financiera llega con un gran golpe de suerte, una herencia, un premio, un negocio viral. Sí, a veces ocurre, pero lo habitual es algo menos glamoroso: constancia. Pequeñas decisiones repetidas con disciplina. Ahorrar un poco cada mes, automatizarlo, invertirlo en lugares que no dependan de adivinar el próximo boom. Eso, con los años, hace más que buscar la chispa perfecta. Quiero que harás un ejercicio conmigo, en voz baja, como una confesión. Olvida la palabra retiro por un momento. Imagínate el próximo año y supón que de repente alguien pagó tus gastos básicos: vivienda, comida, transporte y servicios. No es mucho glamour, es lo necesario. Ahora pregúntate, ¿qué harías con tu tiempo? ¿Empezarías ese proyecto que siempre postergaste? ¿Volverías a estudiar? ¿Viajarías? ¿Harías voluntariado? ¿Pasarías más tiempo con tu familia? Esa imagen no es solo deseo, es combustible. Si puedes imaginarlo con detalle, puedes empezar a dirigir acciones concretas hacia eso. La razón por la que esa visión funciona es que transforma un objetivo difuso en pasos concretos. Si tu vida básica te cuesta cierta cantidad al mes, entonces la independencia financiera se convierte en una cifra y en una estrategia: generar suficientes ingresos pasivos para cubrir esa cifra. No es mística, es aritmética aplicada a la vida real. Y aquí hay una parte liberadora: tu cifra puede ser mucho menor de lo que imaginas. Vivir con menos no significa sufrir. Significa elegir qué es esencial y qué es ruido. Y cuando eliges, te liberas de la trampa de consumir para aparentar. Pero no quiero que esto sea teoría bonita. Te voy a contar dos historias rápidas. La primera es de alguien que conozco. Trabajó 15 horas al día por años con la esperanza de jubilarse cómodo, guardando poco y soñando con un retiro perfecto. Llegó a la edad prevista y la salud no le permitió disfrutarlo. Además, los ahorros no alcanzaron. La segunda historia es de una vecina que empezó a pensar en su tiempo antes de los 50. Automatizó un ahorro pequeño, invirtió en un par de fondos sencillos y dedicó fines de semana a desarrollar una habilidad que la hacía feliz. No buscó dejar de trabajar, buscó tener la opción de renunciar si su trabajo dejaba de tener sentido. 10 años después, ella tiene la tranquilidad de elegir. Las dos historias muestran algo clave. La diferencia no está solo en cuánto ganas, sino en lo que haces con lo que tienes y en la claridad de tu objetivo. Hay otra cosa que conviene aclarar: independencia financiera no es lo mismo que riqueza ostentosa. Ser rico en esta definición es tener la capacidad de costear tu vida sin depender de un único ingreso activo. Puede sonar humilde, pero es tremendamente poderoso. Esa independencia te da tiempo, y el tiempo es el recurso más valioso. Con tiempo, puedes aprender, crear, reparar relaciones, descansar. Con tiempo, puedes entender qué te hace bien y dedicarte a ello. Y si decides seguir trabajando por dinero, lo harás desde una posición de libertad, no de necesidad. Quiero que ahora pienses en tu trabajo actual, no con la violencia de decidir dejarlo de inmediato, sino con curiosidad. ¿Qué parte de lo que haces me acerca a mi visión y qué parte me aleja? Si parte de tu trabajo te acerca, puedes potenciar esa parte, negociar condiciones, aprender habilidades que te harán más valioso o crear productos que transformen tu trabajo en pequeñas fuentes de ingreso pasivo. Si, por el contrario, gran parte de tu jornada te consume sin sentido, entonces la independencia financiera te da la posibilidad de reducir esa carga con tiempo y opciones. Hablemos también del miedo a no trabajar que muchas personas sienten. Existe la idea de que si no trabajas 60 horas, no eres productivo, no sirves. Pero la independencia financiera no es una invitación a la inacción, es una invitación a la elección. Algunas personas eligen seguir trabajando porque aman su oficio.
Otras descubren pasiones distintas, otras deciden descansar más. Todos esos caminos son válidos. La clave es que la opción esté disponible sin que tu sustento dependa exclusivamente de un salario. Ahora, algo práctico sin convertirlo en fórmula. Empieza por calcular cuánto necesitas realmente para vivir. Hazlo de forma honesta, sin exagerar lujos ni subestimar gastos. Esa cifra es la brújula. Luego, piensa en cómo podrías, gradualmente, crear flujos que cubran esa cifra. No necesitas tener todo al principio. Un ingreso pequeño y estable que se repita cada mes ya es poderoso porque reduce la presión sobre tu salario principal. Repetir esto, automatizarlo y reinvertir lo que generes es lo que construye el motor de independencia. También te pido que cuides tu entusiasmo con dosis de realismo. La independencia financiera no es un atajo para ignorar la planificación. Requiere decisiones conscientes sobre gastos, algún aprendizaje sobre inversión básica y, sobre todo, tiempo. Pero no confundas tiempo con eternidad. Cada mes que retrasas una decisión es un mes que pierdes por el poder del interés compuesto y por la acumulación de hábitos financieros sólidos. Y no quiero cerrar sin hablar de la dignidad de decidir por tu tiempo. En nuestra cultura, a menudo se romantiza el trabajo duro como prueba de valor. La independencia financiera cuestiona suavemente esa idea. ¿Mostrar que trabajas sin descanso es igual a una vida con sentido? Para muchos, la respuesta honesta es no. Tener la libertad de elegir te permite escapar de un calendario impuesto y diseñar uno que tenga sentido para ti. Para terminar, te invito a una pequeña acción ahora mismo. Imagina el próximo año con tus gastos esenciales cubiertos. Describe, con 3 o 4 frases, ¿qué harías con tu tiempo? Hazlo ahora, en voz baja, con detalle. ¿Dónde estarías? ¿En qué invertirías tu energía? ¿Con quién la compartirías? Esa imagen será tu guía. Luego, cada mes, haz una cosa pequeña que te acerque a esa visión. Ahorrar, aprender, montar una pequeña fuente de ingreso. No son pasos televisivos, son pasos reales y constantes. La idea central que quiero que te lleves es simple y profunda. El objetivo no es esperar a que alguien te diga que ya puedes parar. Es construir, desde hoy, la posibilidad de elegir. Cuando tus activos pagan por tu vida, el trabajo deja de ser una trampa y se convierte en una elección. Y esa elección es en sí misma una de las formas más claras de libertad que puedes darte. Capítulo 4. El acueducto de la automatización. Constrúyelo una vez, disfrútalo siempre. ¿Te ha pasado que planeas ahorrar y a la semana ya ni recuerdas ese plan? No eres flojo, eres humano. Nuestro enemigo más constante no es la falta de ingresos, sino la mezcla entre emociones diarias y la tendencia natural a gastar cuando la oportunidad aparece. Por eso, hoy quiero hablarte de una idea simple y poderosa: hacer que el ahorro y la inversión sean invisibles y automáticos. Piensa en ello como construir un acueducto que lleva agua desde la fuente hasta tus inversiones, sin que tengas que cargar baldes cada mes. Imagina un acueducto antiguo, de esos que ves en las películas. Hay una ciudad que necesita agua y alguien en algún momento decidió cavar canales, poner piedras, crear un camino para que el agua llegue sin interrupciones. Eso es exactamente lo que puedes hacer con tu dinero. Tu sueldo es la fuente. Tus inversiones, cuentas de ahorro o fondos son la ciudad que necesita agua para crecer. Si cada mes automatizas una porción que se va directamente desde la fuente al destino, no hay oportunidad de desenfocar, no hay tentación inmediata de gastar ese dinero en algo momentáneo. Lo más importante es que ese acueducto trabaja incluso los días en que tú no estás motivado. En muchos lugares, incluso sin bancos sofisticados, la gente ha usado sistemas parecidos durante décadas. Recuerdo cuando mi tía participaba en una tanda. Era una rueda de confianza donde cada quien aportaba lo mismo y por turno recibía una suma mayor. Tenía disciplina porque el sistema la obligaba a ahorrar. La automatización moderna es la misma idea, pero con menos riesgo social y más seguridad. En vez de depender de la memoria o de la disciplina de un grupo, usamos la tecnología para que la acción ocurra antes de que la emoción nos diga otra cosa. ¿Y por qué funciona tan bien? Porque la voluntad humana es limitada. Cada decisión que tomas durante el día consume un poco de tu capacidad de autocontrol. Si cada noche decides entre ahorrar o salir a cenar, ese simple acto te pone a prueba cada vez. Automático no significa que no pienses, significa que decides una vez y dejas que el sistema haga el resto. Al principio eliges la cantidad y el destino, así como quien diseña el acueducto escoge la ruta y el río.
Después, no hay más negociación interna cada mes. Ese acto único, repetido por años, es lo que transforma pequeñas cantidades en montos significativos. Quiero que pienses en el falso heroísmo de algunas decisiones. A veces nos dedicamos a hacer grandes actos de disciplina para demostrar que podemos. Un reto de ahorrar mucho en poco tiempo, privarnos por semanas. Está bien hacer pruebas así, pero no es sostenible. El acueducto automatizado es humilde y silencioso. No te hace sentir glorioso cada día, pero al cabo de meses te sorprende con la cosecha. Es la diferencia entre correr un maratón y correr todos los días un poco. Ambas cosas sirven, pero el paso diario automático te lleva más lejos con menos desgaste. Ahora, déjame explicarlo con un ejemplo concreto. Supongamos que cada mes recibes tu sueldo y en cuanto entra, una pequeña parte se transfiere sola a una cuenta de inversión o ahorro programado. No lo ves en tus gastos, no lo cuentas, simplemente no está disponible para gastar. Así, tu presupuesto para vivir se ajusta automáticamente a lo que queda. Muchas personas temen que si automatizan demasiado, se quedarán sin dinero para imprevistos. Sin embargo, puedes comenzar con una cantidad pequeña, apenas simbólica, para romper la inercia. Lo que buscamos primero es formar el hábito, más que ahorrar una suma enorme de inmediato. Quisiera que te imagines ahora el alivio de no tener que decidir cada vez. El acueducto te regala dos regalos: constancia y paz mental. La constancia, porque las transferencias repetidas acumulan capital con el tiempo. La paz mental, porque no tienes que pelear contigo mismo todos los días. Y cuando hablamos de invertir, esa constancia se vuelve aún más poderosa por el efecto del tiempo y del interés compuesto. No es magia, es matemáticas con paciencia. Sé que algunas personas pueden sentir desconfianza con la palabra automatizar. Se imaginan perder control o que un error los deje sin liquidez. Por eso la idea no es renunciar al control, sino establecer reglas inteligentes. Empiezas por decidir cuánto puedes apartar sin poner en riesgo tus gastos básicos. Empiezas por un monto que, si lo pierdes por un olvido, no te cause angustia. Y claro, revisas el acueducto de vez en cuando. Ajustas la cantidad cuando tu sueldo sube. Detienes la transferencia si tienes una emergencia real. La automatización funciona mejor cuando va acompañada de revisiones periódicas y sentido común. Ahora, quiero proponerte algo que puedas hacer esta semana. Y no lo digo como reto largo. Tu misión es poner la primera piedra del acueducto. Abre tu banca en línea o habla con la persona de nómina en tu trabajo y configura una transferencia recurrente hacia una cuenta separada, aunque sea por un monto pequeño. Hazlo hoy y obsérvalo como un experimento en el que la variable principal es tu atención. Ya no tendrás que decidir cada mes. Si por alguna razón tu banco no permite transferencias automáticas, haz la transferencia manualmente hoy y programa un recordatorio mensual en tu calendario para repetirla al mismo día. Lo importante no es el monto, es el hábito que empieza a formarse. Quisiera contarte acerca de alguien que conocí que hizo justo eso. Empezó apartando una cantidad mínima, apenas lo suficiente para que no le doliera. Con el tiempo fue subiendo el porcentaje sin darse cuenta de que lo había hecho. El truco fue que la primera transferencia desapareció de su presupuesto mental y no la extrañó. Al cabo de años, tuvo un colchón que le permitió tomar decisiones que antes no podía: cambiar de trabajo sin angustia, enfrentar una emergencia sin pedir prestado. Ese colchón no fue fruto de un sacrificio épico, sino de una rutina automática que respetó, incluso cuando su vida se movía. Hay también algo práctico sobre la automatización que a menudo se pasa por alto. Te protege de las influencias externas. Cuando el consumo está promovido en todos los lados, publicidad, amigos, redes sociales, la tentación de gastar es constante. Si tu dinero más valioso ya tiene su camino trazado hacia tu futuro, las ofertas y la presión social pierden eficacia. Es como si tu acueducto tuviera una compuerta que cierra la entrada de distracciones hacia el agua que ya está destinada a crecer. Hablemos de los lugares comunes que escucharás. No tengo suficiente para automatizar. Mi sueldo es muy variable. A ambos casos hay respuestas prácticas. Si tu sueldo es pequeño, empieza con una fracción mínima, incluso lo equivalente al precio de un café semanal. Si tus ingresos son variables, establece el porcentaje en vez de la cantidad fija para que la transferencia se ajuste a lo que ingreses. Si todo esto te suena técnico, recuerda, la idea no es ser perfecto, es ser constante.
ajusta y mejora en la marcha. También es útil entender que la automatización no es solo para ahorrar. Puedes automatizar también decisiones inteligentes, como invertir en fondos de bajo costo, pagar deudas con más interés o apartar un fondo para educación. Cada una de estas acciones automatizadas es un canal más en tu acueducto, trayendo agua a distintas partes de tu futuro. Con el tiempo, esos canales se multiplican y el sistema se vuelve más resiliente. Es una forma de ingeniería financiera personal que te quita la carga emocional y te pone en la zona de construcción estratégica. Hay una última cosa que quiero decir sobre la tranquilidad que trae esto. Cuando el ahorro está en piloto automático, tu energía se libera para pensar en ideas que realmente aumenten tus ingresos o tu bienestar. De pronto te encuentras con tiempo mental para aprender algo nuevo, para mejorar en el trabajo, para planear un proyecto paralelo. Es como si al no gastar tanta fuerza en decidir ahorrar, recuperas fuerza para construir. Para cerrar, vuelve a la imagen del acueducto y obsérvala con calma. Hay una decisión que tomas una sola vez y que, si la mantienes, riega tu futuro sin pedir permiso. Esa decisión puede parecer pequeña hoy, pero con el tiempo cambia todo. Así que esta semana, por favor, haz esa transferencia aunque sea pequeña. No la veas como un sacrificio, mírala como la primera piedra de una obra que trabajará para ti mientras tú vives tu vida. Construir tu acueducto es simple, humilde y poderoso. Y cuando el agua fluya sin que tengas que correr tras ella, entenderás por qué la automatización es una de las herramientas más fieles que puedes tener en la construcción de tu fortaleza financiera. Capítulo 5. La tesorería aburrida, el camino simple para hacerse rico. ¿Quieres saber cuál es el secreto que casi nadie convierte en hábito? No es encontrar la acción que explote mañana. Es comprar un pedacito de todo y mantenerlo con paciencia. Suena aburrido, lo sé, pero lo aburrido, a largo plazo, suele ser lo que funciona. Imagina por un momento que estás en el mar con una caña. Mucha gente pasa horas mirando el horizonte, esperando atrapar un pez gigante, ese que les solucionará la vida. Ahí está la emoción, la historia rápida que nos vende el cine, el golpe, la apuesta, la gran captura. Ahora imagina otra cosa, en vez de enfocarte en un pez, tienes una red que cubre un ancho buen trozo de mar. Cada vez que tiras la red, vuelven peces de todos tamaños. No es espectacular, no tiene la adrenalina de la caña, pero con el tiempo la suma de esas capturas te da lo mismo que un premio grande, y con mucha menos angustia. Eso es un fondo indexado de bajo costo. No buscas el ganador, compras una porción del océano. ¿Por qué funciona esto? Primero, porque adivinar cuál será la acción que suba 300% es una apuesta, no una estrategia. Puede que te toque, claro, pero para la mayoría de las personas, la suerte rara vez repite. Hay otra cosa que no se ve en los titulares. La gente recuerda a los ganadores y olvida a los perdedores. Eso se llama sesgo de supervivencia, y nos empuja a pensar que elegir acciones es solo cuestión de talento. En realidad es una mezcla de suerte, tiempo y acceso a información que la mayoría no tiene. Mientras tanto, la propiedad de todo el mercado, esa red que te mencioné, te captura la ganancia colectiva de la economía. Además, está la paciencia y la disciplina. Cuando eres dueño de un pedazo del mercado entero, no necesitas mirar el precio cada hora. No necesitas vender cuando un tuit malo sacude la bolsa. La volatilidad deja de ser un enemigo insoportable, pasa a ser ruido. Con tiempo, los mercados tienden a subir porque las empresas crecen, porque las economías innovan y porque la productividad mejora. Esa dinámica no depende de que tú seas un excelente lector de gráficas, depende de que tengas presencia en el juego y de que seas constante. Ahora quiero hablar contigo de una trampa pequeña pero muy dañina: las comisiones. Es fácil enamorarse de un fondo que tuvo un rendimiento espectacular el año pasado, pero la pregunta más importante no es esa. La pregunta es cuánto te cobren por permitirte invertir ahí. Puede sonar técnico, pero aquí va en palabras claras. Una comisión, por pequeña que parezca, te corta un pedazo de tu ganancia cada año. Y ese pedazo, con el tiempo, se come una porción enorme. No es romanticismo, es matemáticas. Cuando compras un fondo con comisiones altas, estás pagando por la posibilidad de que alguien te haga creer que es mejor que la simple red. A la larga, muchas veces no lo es. Piensa en esto con un ejemplo sencillo. Imagina dos personas que invierten de la misma manera y con la misma paciencia. Una elige un fondo con costos bajos,
La otra paga comisiones altas porque le prometieron un manejo activo que superará al mercado. Si al final el fondo activo no supera al mercado por más de lo que cuesta, esa persona termina peor. Y lo peor es que ni siquiera lo nota cada año, lo nota cuando compara su saldo dentro de una década. Por eso, cuando estés mirando opciones, tu primer filtro no debería ser el rendimiento pasado, sino las comisiones y las tarifas que te van a cobrar. Esa es la pregunta que cambia el juego. Otra ventaja de la estrategia de comprar un pedacito de todo es la diversificación automática. Si tienes 20 acciones concentradas en un sector, un mal año en ese sector te puede destrozar. Si tienes índice, tu riesgo se reparte. No es que elimines el riesgo, pero sí lo haces manejable. Y manejable es lo que permite dormir por la noche. Esa calma no es menor. Cuando la ansiedad se reduce, las decisiones que tomas son mejores. No vendes en pánico, no compras en euforia. Vamos a ser prácticos sin convertir esto en un manual pesado. Si estás empezando, no necesitas saber de memoria todos los productos financieros. Lo que sí vale la pena aprender es distinguir entre una estrategia pasiva y una estrategia activa. La pasiva te permite replicar el mercado con costos mínimos. La activa requiere que alguien trate de ganarle al mercado después de cobrarte por ese talento. A largo plazo, la evidencia histórica, y no solo mi intuición, muestra que para la mayoría, la pasiva gana por ser más barata y por evitar errores humanos frecuentes. ¿Significa eso que los gestores activos no sirven nunca? No. Significa que como regla general, para la gran mayoría de personas y sobre plazos largos, la apuesta segura y sencilla es la red automática. Otro punto que no quiero dejar afuera es el efecto del tiempo. La inversión regular en un fondo indexado convierte la volatilidad en aliada. Cuando los precios caen, tus compras regulares adquieren más unidades por la misma plata. Cuando suben, esas unidades valen más. Es lo que se llama promediar el costo en dólares. No necesitas adivinar el mejor momento para entrar. Entras siempre y con calma. Esa costumbre de comprar con periodicidad es como regar la planta en vez de inundarla un día y olvidarte el resto. La planta crece estable. También quiero tocar la cuestión emocional. Muchas personas se sienten aburridas con esta estrategia porque no hay drama. ¿Y sabes qué? Eso es una virtud. La ausencia de drama financiero es un signo de buena salud. El día que necesites usar ese dinero, preferirás encontrarte con calma y opciones a vivir en una montaña rusa de decisiones. La paciencia y la humildad, aceptar que no sabes cuándo una acción va a explotar, son grandes virtudes en el mundo del dinero. Un consejo práctico y directo que puedes poner en práctica hoy mismo es cambiar tu perspectiva cuando evalúes un fondo. Antes de preguntar, ¿cuánto ganó el año pasado? Pregunta, ¿cuánto me cobran? Pregunta por las comisiones, por los gastos administrativos, por la comisión del gestor. Si te hablan de past performance como argumento principal y evitan hablar de costos, pon atención. Un costo bajo es uno de los activos más poderosos que puedes elegir. Menos comisiones significa más dinero quedándose en tu bolsillo y más potencia para el interés compuesto. Quiero también invitarte a mirar tus inversiones con honestidad. Mira la última vez que compraste una acción o un fondo. ¿Lo hiciste por investigación profunda o por impulso de moda? ¿Te preguntaste por las comisiones o solo miraste el titular que hablaba de rendimiento del año pasado? No te juzgues, muchos hemos pasado por ahí. Lo importante es aprender y cambiar la próxima vez. Pequeños ajustes, repetidos, producen resultados enormes. Y una idea final que me gusta mucho. La riqueza no es solo cuánto tienes en la cuenta hoy, sino cómo ese dinero trabaja mientras tú vives. Cuando eliges estrategias simples, de bajo costo y disciplinadas, estás poniendo tu futuro a trabajar con las mejores herramientas que la mayoría de la gente puede usar sin ser especialista. No necesitas ser experto para tener ventajas, necesitas consistencia, buenas elecciones sobre costo y tiempo. Esas tres cosas juntas son más poderosas que cualquier predicción brillante. Para cerrar, vuelve a la imagen del mar. Puedes seguir mirando un pez brillante que prometen venderte como la solución definitiva, o puedes tender una red amplia y dejar que la economía, con su ritmo y sus ciclos, llene esa red lentamente. La red no es emocionante en el minuto a minuto, pero con el tiempo, su captura sostenida cambia vidas. Si quieres empezar ahora, haz una cosa sencilla. Mira las comisiones del producto donde planeas invertir y compáralas con alternativas de bajo costo. No preguntes primero por la gloria de su rendimiento.
Pregunta por lo que te cobrarán año tras año. Esa pequeña pregunta puede ser la diferencia entre ser parte de la historia que recuerda a los pocos ganadores o la historia silenciosa y más frecuente de quienes construyen riqueza sin dramatismo. Y recuerda, en esto el dinero, lo aburrido, muchas veces gana. Capítulo 6. El foso. Olvida el café, enfócate en el castillo. ¿Alguna vez te sorprendiste contando cuántos cafés compras al mes y pensando que si dejas de comprarlos vas a solucionar todo? Es una reacción común. Nos gusta creer que la disciplina diaria en lo pequeño será la que nos saque adelante. Y sí, todo ayuda, pero cuando arreglamos solo los detalles, muchas veces dejamos intactos los hoyos grandes que realmente nos están hundiendo. Imagina por un momento una fortaleza antigua. Montones de soldados corriendo detrás de hormigas que intentan entrar por una grieta del muro. Esa escena sería absurda, ¿no? Nadie dividiría su energía en atrapar cada insecto. En cambio, construirían un foso profundo que impida que las fuerzas enemigas lleguen a la muralla. En lo financiero pasa lo mismo. Los gastos pequeños, los gastos hormiga, son molestos, pero rara vez son los que derriban tu vida económica. Las deudas con intereses altos, la renta que te come la mitad del sueldo, o un préstamo para un auto que no necesitas, son las legiones que atacan tu fortaleza. Quiero que lo veas así. Cada vez que te concentras en saltarte un café y olvidas negociar una tasa de interés, estás fuera de tu trinchera peleando insectos con una pinza. No es que el café sea pecado, es que te distrae del trabajo estratégico que realmente cambia el flujo de tus finanzas. En muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, la mochila más pesada no es el capuchino del día, sino tarjetas departamentales con cargos ocultos, cuotas con interés que suben o alquileres que se comen buena parte del ingreso. Si cuidas la tasa, pero no sellas la fuga principal, el río sigue perdiéndose. Permíteme contarte algo que vi con mis propios ojos. Un amigo vivía preocupado por sus gastos diarios. Se decía a sí mismo si dejaba de comer afuera 2 veces por semana, ahorraría lo suficiente. Lo hacía durante un mes, encontraba una pequeña cifra extra y se sentía orgulloso. Pero al mismo tiempo, seguía pagando una tarjeta con interés alto que le robaba casi lo mismo que sus almuerzos. Un día decidió hacer una sola llamada, pidió a su banco la reestructuración de la deuda, explicó su situación y, para su sorpresa, consiguió una tasa más baja. Ese movimiento, una sola conversación, le devolvió más dinero mensual que todo un año sin almuerzos fuera. Fue como construir un foso en lugar de perseguir insectos. La lógica detrás de esto es simple y brutal. No todas las acciones producen el mismo efecto. Cambiar lo grande tiene palancas gigantes. Reducir tu pago mensual de renta o refinanciar una deuda a una tasa mucho menor transforma tu flujo de caja de forma inmediata. Ahorrar en pequeños placeres da resultados marginales. Negociar el contrato de servicios, consolidar deudas o buscar alternativas de transporte reduce el peso regular sobre tu presupuesto y te libera para otras decisiones. Además, esas acciones tienden a ser una sola vez y producen efecto sostenido, mientras que saltarte el café requiere sacrificio diario. Te invito a un ejercicio corto que no es una lista formal, simplemente una pregunta que te hará pensar. Mira tu cuenta del mes pasado y observa los rubros que más te consumen. No lo hagas como quien se culpa, hazlo como quien revisa un mapa antes de empezar a caminar. ¿Qué aparece? Para muchas personas aquí en la región, la vivienda, la comida y las deudas son las 3 grandes que marcan la diferencia. Si reconoces esas 3, ya tienes la pista para dónde excavar el foso. No hace falta que cambies todo de inmediato. Con decidirte por un solo frente y atacarlo con algo de estrategia, puedes mover tu situación de manera notable. Voy a proponerte algo práctico y sin dramatismos. Elige solo uno de esos grandes gastos y concéntrate en él una tarde. Dedica ese tiempo a hacer una sola llamada, enviar un correo o comparar opciones en línea. Parece poco, lo sé, pero una llamada bien hecha puede lograr lo que meses de privaciones no consiguen. Cuando hables, no necesitas una fórmula mágica. Más bien, sé claro y directo. Presenta tu caso con calma. Explica que buscas opciones para mejorar la tasa. Pregunta por promociones. ¿Solicita la eliminación de algún cargo recurrente? ¿O pregunta si existe la posibilidad de consolidar deudas? Muchas veces el resultado es simplemente que al otro lado hay una persona que puede ofrecer alternativas si alguien da el primer paso.
Quiero darte un ejemplo de qué decir sin que suene a guión rígido. Imagina que llamas al proveedor del servicio de Internet porque la factura subió mucho. Podrías empezar explicando que eres cliente desde hace tiempo, comentar que estás revisando tus gastos y preguntar si tienen alguna tarifa o descuento que se aplique a clientes leales. Es probable que te ofrezcan algún plan alternativo o al menos te informen de promociones que no estaban en el sitio web. Lo mismo con bancos. Preguntar por reestructuración de deuda o por la posibilidad de pasar a una tarjeta con menor interés puede abrir puertas. No es astucia, es conversación con intención. También hay otras formas de construir foso que no requieren llamadas complicadas. Negociar el alquiler, por ejemplo, es un arte suave. Muchas veces mi vecina pidió renovar contrato y solicitó un ajuste que le reducía un poco la cuota si pagaba por adelantado o firmaba por más tiempo. No es estratagema maquiavélica, fue diálogo y disposición a encontrar un punto medio. Cambiar tu forma de transporte puede ser otra puerta. Compartir viaje, usar transporte público si es más económico o evaluar opciones de movilidad que te ahorren costos a largo plazo. El punto es pensar en el costo real y en alternativas que reduzcan ese gasto recurrente. Quiero que reflexiones también sobre el valor de tu tiempo. Dedicar horas de tu vida a calcular cada gasto pequeño no siempre es lo más eficiente. En cambio, un par de horas bien ejecutadas para renegociar una deuda o revisar el contrato del alquiler suelen darte semanas de tranquilidad financiera. Es inversión de tiempo con retorno alto. Y además te quita la sensación de que la gestión financiera es solo sacrificio. La convierte en una acción estratégica con resultados reales. Hay una trampa emocional que quiero que evites: la culpa o la vergüenza. Muchas personas postergan estas conversaciones por temor a ser rechazadas o por pensar que no merecen mejores condiciones. No te pongas en esa trampa. Negociar no es manipular, es buscar una solución mejor para ambas partes. A menudo la otra parte prefiere conservar a un cliente que tiene intención de pagar con ciertas condiciones. Si abordas la conversación de forma respetuosa, hay buena chance de que encuentres opciones. Otra cosa práctica: documenta lo que pasa. Si decides abordar una deuda o tu alquiler, toma nota de la llamada, del nombre del representante y de lo conversado. Eso te da poder si hay desacuerdos después. Y si logras una mejora, celébrala y redirige esa diferencia a algo que fortalezca tu fortaleza. Un fondo de emergencia, el pago de otra deuda o una inversión pequeña. De esa manera, cada ahorro estratégico no se disipa, sino que contribuye al crecimiento de tu castillo. No quiero que esto suene como receta fría. Reducir gastos grandes también puede implicar decisiones emocionales difíciles, como mudarte a un lugar menos costoso o cambiar de trabajo por uno mejor pagado. Esas decisiones tienen impacto en la vida y merecen reflexión. La invitación aquí no es a sacrificar tu bienestar, sino a elegir con claridad qué te aporta más: el confort aparente de algo costoso o la libertad que viene de pagar menos por lo esencial. Para cerrar, te dejo una imagen que puedes llevar contigo: la fortaleza con su foso profundo. Cada hora que inviertes en tapar una fuga grande es una piedra que pones en ese foso. Esas piedras tienen peso y efecto sostenido. No me malinterpretes, no es que no debas cuidar los pequeños gastos, solo que tu energía rinde mucho más cuando usas la mayoría de tu tiempo en sellar las grietas que de verdad importan. Haz esa llamada. Escoge una deuda, un contrato o un gasto que te quita muchas noches y trabaja sobre él. Verás que el café puede seguir siendo un placer ocasional sin que su precio determine tu tranquilidad. Al final del día, la diferencia entre una fortaleza que aguanta y una que se desmorona no está en cuántas hormigas atrapaste, sino en cuán profundo y ancho hiciste tu foso. Construye el foso primero. Las hormigas pueden esperar. Capítulo 8. Resistiendo las tormentas. ¿Te acuerdas la última vez que algo inesperado te sobresaltó y sentiste que el suelo se movía bajo tus pies? Ese sobresalto es igual a lo que muchos sentimos cuando los mercados caen. Una sensación de vértigo que nos empuja a actuar antes de pensar. Hoy quiero hablarte como si estuviéramos tomando un café y te digo una cosa simple. Tu fortaleza está diseñada para esto. Las crisis van a venir. Lo que no debe venir es el pánico. Imagina un terremoto que sacude una ciudad. ¿Cuál es la reacción más sensata? ¿Quedarte dentro de una casa sólida o salir corriendo sin rumbo hacia la calle donde caen escombros? En el mundo financiero ocurre exactamente lo mismo.
Un crash de mercado es una especie de terremoto económico, violento, rápido y ruidoso. Pero el ruido no es información útil para tomar buenas decisiones. El ruido es invitación al error. Tu trabajo cuando el suelo tiembla es quedarte adentro, seguir las reglas que te diste cuando la tierra estaba tranquila y esperar a que el temblor pase. Ahora, quizás pienses que quedarse adentro suena pasivo. Nada más lejos de la verdad. Quedarse adentro significa confiar en las estructuras que construiste, el colchón de emergencia, la diversidad de tus activos, las reglas claras que guían tus inversiones. Significa no vender cuando todo el mundo vende por miedo. Porque vender en pánico es como abrir la ventana de la casa en plena tormenta para respirar y descubrir que el viento se lleva todo lo que tienes. Es una decisión que a menudo se paga caro en el largo plazo. ¿Y por qué reaccionamos así de impulsivamente? Porque en momentos de tensión, nuestro cerebro pierde parte de su capacidad de razonar y se queda en modo supervivencia. Las noticias, los mensajes de amigos que entran en pánico, los titulares dramáticos, todo eso actúa como combustible para una reacción emocional que se siente urgente y necesaria. Pero la urgencia emocional casi nunca coincide con la urgencia efectiva. La urgencia emocional nos pide movernos ahora. La urgencia efectiva nos pide mirar el plan que trazamos con la cabeza fría. Quiero que hagas un pequeño ejercicio conmigo, sin dramatismos. Cierra los ojos un instante y piensa. Si mañana hubiera una caída fuerte en los mercados, ¿qué harías primero? ¿Entrarías a vender para cortar pérdidas o mirarías el plan que te has propuesto para cuando haya malas noticias? Si tu respuesta es que venderías, no es un fallo de carácter, es una señal. Señala que aún dependes mucho de las emociones en tus decisiones financieras. Y eso se trabaja. Se trabaja escribiendo y respetando un plan, como un compromiso contigo mismo que no desaparece con el siguiente titular. Aquí es donde entra algo que puedes hacer hoy mismo y que, créeme, cambia la forma en que reaccionas. Escribe en una hoja una versión muy simple de tu plan de inversión. Algo como, invertiré X cantidad cada mes en mi fondo de bajo costo, sin importar lo que diga la noticia. Ponlo en un lugar visible, junto a tu espejo o encima del refrigerador. Esa hoja funciona como una constitución personal, es una promesa que te hiciste cuando la tierra estaba estable. Cuando llega la tormenta, la miras y recuerdas por qué empezaste, cuáles son tus metas, y que tu arma más poderosa es la consistencia, no la reacción. No quiero que pienses que esto es negar la realidad. A veces las crisis requieren respuestas, revisar gastos, pausar aportes por un mes si hay emergencia familiar o reestructurar deudas urgentes. La diferencia está en el modo. Actuar desde un plan racional y preparado es distinto a actuar desde el susto. Si tienes un plan por escrito, podrás distinguir rápidamente cuándo conviene ajustar y cuándo conviene mantener el rumbo. Esa claridad reduce el margen de error. Piensa también en el concepto del valor psicológico de mantener la calma. Si logras no vender en un crash, no solo proteges tus inversiones, proteges tu futuro emocional. La confianza que te das al obedecer tu propio plan alimenta la capacidad de tomar mejores decisiones después. Es un efecto acumulativo. Cada vez que resistes la tentación de reaccionar, fortaleces la disciplina para la próxima vez. Y te aseguro que habrá próxima vez. Los mercados son un ciclo, no un camino recto. Déjame contarte una historia que probablemente has escuchado en distintas versiones. Cuando una gran caída llega, algunos inversores ven una catástrofe, otros ven una oportunidad. La diferencia no está en la suerte, sino en la preparación. Los que ven oportunidad tienen reservas, saben cuánto necesitan para vivir y cuánto pueden mantener invertido. Toman decisiones con la mente fría, compran más cuando los precios son bajos, o continúan con sus aportes regulares exactamente como antes. Esa actitud es la que convierte las caídas puntuales en ventajas a largo plazo. Es importante también entender que la volatilidad no es enemiga si forma parte de tu plan. Volatilidad es el nombre elegante del sube y baja. Si tu horizonte es corto, la volatilidad es una amenaza real. Pero si tu horizonte es largo, la volatilidad es el ingrediente que con tiempo y disciplina te da rendimiento. Por eso es vital que cuando armes tu plan, sepas cuál es tu horizonte y cuál es tu tolerancia. Con esa claridad podrás enfrentar la tormenta sabiendo si es pasajera o si requiere una decisión estructural. Quiero que te imagines por un momento que eres un capitán que navega. No puedes controlar la tormenta, pero sí puedes elegir cómo maniobrar.
Algunos capitanes se asustan y rompen las velas. Otros recogen las líneas, aseguran la carga y mantienen la calma hasta que el viento cambia. Tu fortaleza es el barco, y tu plan escrito son las instrucciones que te ayudan a saber qué hacer cuando las olas golpean. Esa calma trae decisiones inteligentes, como aprovechar precios bajos para reforzar posiciones si estás en condiciones de hacerlo. Hablemos de errores comunes que aparecen cuando la tormenta llega. Uno de ellos es el miedo a perder lo ya ganado, que nos empuja a vender en un momento de caída y convertir una pérdida temporal en una pérdida real. Otro es la compra frenética tras la caída solo porque todo está barato, sin considerar tu situación personal o sin comprender bien el activo que compras. Ambos errores surgen de la emoción. La forma de evitar esos errores es tener reglas simples y claras que guíen tu conducta. ¿Cuánto invertirás cada mes? ¿Cuándo revisarás tu cartera? ¿Qué porcentaje puedes mover en caso de emergencia? Nada de esto requiere un doctorado. Requiere disciplina y una nota en la nevera. Además, cuando la crisis golpea, es buen momento para practicar la empatía con quienes no pueden resistirla. No te enojes con la gente que vende por miedo. Muchos no tuvieron oportunidad de construir una fortaleza o su vida no les permitió acumular un colchón. La paciencia y la solidaridad también forman parte del plan. Entiende que cada historia es distinta y que la tuya puede servir de ejemplo, pero no de juicio. Quiero proponerte una pausa breve para que te conectes con lo que realmente importa. Respira hondo. Recuerda por qué empezaste a invertir. Por libertad, por opciones, por cuidar a quienes quieres. Esa intención te ancla cuando las noticias gritan lo contrario. La inversión sin propósito es más vulnerable al pánico. La inversión con propósito tiene raíces que resisten. Antes de cerrar, déjame darte una guía práctica en forma de relato. Imagina que escribes esa frase en la hoja. Invertiré X cada mes en mi fondo de bajo costo sin importar lo que diga la noticia, y la pegas en tu pantalla. Llega una caída, los titulares son alarmantes, amigos te llaman con miedo. Respiras, miras la hoja y recuerdas que tu plan es simple y correcto para ti. Mantienes la transferencia automática que ya configuraste, y si puedes, aumentas un poco el aporte, porque los precios ahora te permiten comprar más unidades. Meses después, cuando el mercado vuelve a subir, esa decisión se traduce en un saldo mayor. No fue suerte, fue coherencia entre tu plan y tu acción. Con esto no quiero trivializar pérdidas reales que algunas personas han sufrido por decisiones apresuradas. Quiero más bien darte una herramienta. Escribir tu plan claro y simple, y pegarlo en un lugar donde puedas verlo cuando la cabeza te pida actuar por miedo. Ese papel no te protege de todo, pero sí te ayuda a no convertir un temblor en una catástrofe autoinfligida. Cierro con una idea para que te lleves. La fortaleza se mide por la calidad de las decisiones que tomas cuando todo se complica. Si tu respuesta ante la tormenta es seguir el plan, habrás ganado la mitad de la batalla. Si en cambio permites que el miedo dicte tu acción, corres el riesgo de perder más de lo que el mercado te quita. Hoy puedes hacer una cosa que cambia cómo reaccionas mañana. Escribe tu declaración de inversión, ponla en un lugar visible y comprométete a seguirla. Esa nota será tu brújula en la noche del temblor. Mantente dentro de la casa fuerte, mantén la calma, confía en el plan que construiste con la cabeza fría. Con el tiempo, la serenidad paga. Hemos caminado juntos por una misma idea, que al final no es misterio. Los grandes maestros del dinero no estaban inventando secretos distintos, repetían una y otra vez 5 o 6 principios simples que funcionan. Primero, todo comienza en la cabeza. Las creencias definen tus decisiones. Luego, la diferencia entre activos y pasivos dicta si tu río se ensancha o se seca. La meta cambia cuando la llamas independencia financiera y no una jubilación impuesta. La automatización convierte la intención en hábito. La inversión sensata y de bajo costo es más poderosa que la apuesta brillante. Y protegerte de los grandes agujeros, esas deudas y gastos que devoran tu flujo, te da la estabilidad para pensar con libertad. Cada capítulo fue una piedra para ese mismo plano, un blueprint para una fortaleza que sostiene tu vida. No necesitas construir toda la fortaleza hoy, no hace falta un gesto heroico. Lo que sí necesitas es un primer movimiento con propósito. Automatiza una transferencia. Haz una llamada para negociar una deuda, aparta un rato para leer y aprender un poco más. Esos actos pequeños son la primera piedra. Repítelos y con el tiempo,
formarán muros, fosos y torres que no se derrumban ante la tormenta. Mira el suelo frente a ti ahora mismo y pregúntate qué piedra puedes colocar hoy que mañana te permita mirar con más calma. Porque todas las pirámides, todos castillos que han resistido siglos comenzaron igual, con alguien decidido poner una sola piedra, con intención. ¿Qué piedra vas a poner tú?